Marcelo Gobo nació en Buenos Aires en 1966. Es escritor y realizador audiovisual. Autor prolífico, prácticamente no ha dejado ningún género literario sin habitar ni explorar. Esta incesante labor ha sido meritoria de una veintena de distinciones, entre las que se destacan el Premio Único por Cuento en los Juegos Florales Hispanoamericanos 2015 y el Premio del Jurado en el 8º Certamen Internacional de Literatura Hiperbreve. Desde 2004 reside en la ciudad de San Martín de los Andes. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. En el 2003, mi esposa y yo estábamos trabajando en un canal de cable de educación a distancia en Buenos Aires. Discusión con la dueña, nos quedamos fuera del canal de cable y veníamos igual en un ritmo bastante enloquecedor. Trabajar en televisión en Buenos Aires es enloquecedor y el ritmo que teníamos nosotros también. Era muy vertiginoso. Y yo ya hacía años que quería venir por este lado. Me gustaba mucho Huechulafken, había venido 2 o 3 veces a acampar a Huechulafken. Y siempre quise venir por esta zona. Antes de salir incluso con mi esposa me dice, un lugar a donde me gustaría ir a vivir es San Martín de los Andes. Digo, ¿pero conoces? No, nunca. Digo, bueno, tendrías que conocerlo. La primera vacación que hacemos juntos es acá en San Martín de los Andes y contactos. Che, ¿por qué no? Yo venía a tener la escuela de cine en Buenos Aires, entonces tenía una biblioteca, ofrecía acá traer la biblioteca para alguna biblioteca de acá. Contactos con el subsecretario de Cultura, con Flavio Caldas, y finalmente cuando allá se pudrió todo dijimos, vámonos a otro lado, empecemos una vida distinta. Y nos vinimos, mayo del 2004, estuvimos acá, y yo arranqué haciendo radio, haciendo un programa de música y poesía, leía poemas de otros y elegía música, y a fin de ese año enganchamos con la televisión local por medio del subsecretario de Cultura con un programa llamado Legado Cultural, donde entrevistamos a muchos de los antiguos pobladores, que son los que dieron pie después a Nombres Propios, que es el libro que se publicó a comienzos de este año. Así que fue una movida, un cambio total de rumbo. Yo empiezo a escribir porque entra un alumno nuevo en 2º grado de la escuela primaria. Y ese alumno nuevo nos mandan a hacer una redacción y escribe una redacción brillante. Y yo dije, si él puede escribir, yo también puedo hacerlo. Y en esa época existían unos discos que se llamaban Los Pollitos, que eran discos infantiles, con canciones infantiles, y en la tapa tenían unas historietas. Unos dibujitos, eran, si no me equivoco, 9 cuadros y con algo escrito, y yo a partir de eso inventé un cuento. Curiosamente, con este amigo seguimos teniendo contacto, es uno de mis mejores amigos, él vivía en Estados Unidos, bueno, se dedicó después a ser traductor. Escribimos juntos una novela de misterio cuando estábamos en 4º y 5º grado, El misterio del rubí azul. Él viajó a Bélgica, así que la escribíamos por carta. Y después seguimos haciendo lo mismo, es decir, él escribía, yo escribía, competíamos en la escuela, pero de amigos, no más. Y no dejé de escribir. En 6º grado tuve un maestro en todo sentido, que se llamó Miguel Ángel Viola, un poeta de la generación de los 60, que cuando nos mandó a hacer un poema a partir del Grillo de Conrado Nalé Roxlo, me dice, che, está bueno lo que escribiste, ¿por qué no intentás por acá? ¿Por qué no insistís por este lado? Y bueno, insistí por ese lado. Y seguí escribiendo en la secundaria, participando de certámenes intercolegiales, así con el tema de la escritura. Y tuve un parate nada más que en la época en que me dediqué mucho más de lleno al cine, porque los rodajes te llevan mucho tiempo y no es que te da tiempo para estar escribiendo todos los días o un ratito siquiera, porque quedas fulminado después de rodar. Pero de ahí en más no dejé de escribir. Yo me di cuenta que mi destino iba a ser multidisciplinario en retrospectiva. Nunca me planteé que mi destino iba a ser multidisciplinario, pero si yo me pongo a pensar, el hecho de haber hecho la primera redacción a partir de un disco de música con una historieta que era algo visual y algo redactado, ya ahí estaban las 3 cosas a las cuales me dediqué durante toda mi vida. Viste que hay no sé cuál es la cultura, que cuando los bebés nacen le ponen un lápiz, un dinero y no sé qué más, y el bebé tiene que ir a elegir algo de esas 3 cosas y según lo que elige
Después la familia lo cría en torno a eso que eligió de bebé. Bueno, esto fue como en esa cultura, bueno, el disco ese con las canciones, la historieta y la redacción fue como si hubiera armado el resto de mi vida. Signó totalmente todo lo que iba a venir. Y de ahí más fue siempre así, porque en la secundaria yo escribía, tenía una banda de rock con amigos, los amigos con los que tenía la banda de rock siguen siendo mi amigo Monferrato, con el cual nos reencontramos 20, 30 años después y nos pusimos a escribir, a componer música y a grabar música, él en Colonia, Uruguay, y yo acá. Entonces son esas cuestiones que de algún modo, Monferrato era compañero mío de primaria, es decir, estaba en ese mismo lugar, signaron un montón de cosas. Pocos autores tan versátiles, amplios y profundos como Marcelo Gobo. El autor de San Martín de los Andes comparte la lectura de parte de su obra. Del libro Nombres Propios voy a leer el texto que abre el libro, que se llama Enriqueta. La encontraron a unos metros de acá, en el matorral junto al arroyo. La noche previa había estado bailando y conversando con vecinos en una ramada. El festejo se había extendido hasta el amanecer. Aquel día empezaba la primavera, pero no para ella. Tenía 33 años y una hija de 13. Se llamaba Enriqueta y trabajaba en el hospital. El cuerpo había sufrido varios cortes, 3 de ellos prolijos. Limpios, los calificó el forense. Tal vez fue un bisturí, agregó para sí, abusando la vista al inclinarse sobre el cadáver. Uno en la carótida, de apenas unos milímetros, lo suficiente como para que la víctima se desangre. Otro idéntico en la yugular. En la ingle, uno igual de preciso, aunque apenas más largo y profundo. Cirujano. La palabra le llegó a la cabeza como una oleada de intuición. Lo meditó un segundo. O un forense, se dijo. Sintió que se le erizaban los vellos de los brazos. Los otros 2 cortes, en cambio, le producían un malestar similar al que le había provocado el escenario donde habían dado con el cuerpo de Enriqueta. Una mezcla de espanto, admiración profesional y desconcierto. Habían encontrado el cadáver casi sentado entre unos arbustos, mirándose al pocahuyo, sin el más ínfimo rastro de sangre a su alrededor, como si la enfermera Díaz hubiera llegado hasta ahí sin una gota en el cuerpo. Quien la había asesinado sabía lo que hacía, era un experto, y de los buenos. Tampoco está la cartera, le dijo el investigador, que a veces oficiaba como su asistente, y la hija dice que cuando se ausentó del domicilio la llevaba consigo. El forense alzó una ceja y asintió con la cabeza. Luego le señaló las heridas en la mano y la cara. El otro frunció el ceño y tras un vistazo fugaz sonrió. A primera vista respondió con un tono que rozaba la pedantería. Parece que la oxisa intentó defenderse y el asesino le cortó la cara y las manos. Al forense le había dado la misma impresión. Los cortes en el mentón y en los dedos coincidían con el gesto de alzar la mano para defenderse. Es más, pensó, quizá los tajos en el mentón y los dedos hayan sido producidos por un mismo y único movimiento del arma homicida en ataque a la víctima. ¿Podría tratarse de 2 personas? Una la del ataque y la cara de Enriqueta, la otra la que provocó los cortes quirúrgicos. Y en tal caso, ¿qué unía a las 2 personas? Justo cuando iba a ponerse a analizar los cortes, recibió el llamado telefónico. Era su madre, que le comunicaba que Aquiles José Regazzoli, el hombre a quien prácticamente le debía el haberse dedicado a la medicina, ex gobernador de La Pampa y amigo íntimo de sus padres, había fallecido. La mirada se le humedeció de inmediato, como si de repente hubiese perdido toda la infancia en un único gesto. Colgó. Le entregó el libro de anotaciones al investigador. Apoyó el instrumental del escritorio más cercano a la camilla, se quitó los guantes de látex y, sin sacarse el uniforme de trabajo, abandonó la salita. 1 hora más tarde, empujado por una correntada de recuerdos, estaba viajando en ómnibus a Santa Rosa, rumbo al velatorio, y se olvidaba para siempre de Enriqueta. 2 días después, quien lo sustituyó, compartió con sus superiores esta escueta revelación. No se trató de un crimen sexual. Como si el mero hecho de no haber existido abuso resolviera el misterio del asesinato. No fue mucho lo que salió a la luz durante las semanas siguientes. Al mes mandaban detener a Luis Yáñez, un vecino que sufría un evidente retraso madurativo.
Ese tipo no podía hacer esos cortes ni que le ataran la mano para guiarlo, le comentó una compañera de Enriqueta a otra enfermera en la guardia, tras escuchar la noticia en la radio. Pobre perejil, insistió una mucama que había ido a pedirle diclofenac a una de ellas, si todas sabemos que tuvo que ser uno de acá. Por acá, la mucama se refería al hospital. Sin ocultar su pesar, las enfermeras asintieron con la cabeza. Tras unos días, Luis Yáñez fue liberado por falta de mérito. En 1995 falleció el juez de la causa. 2 años más tarde, 10 años después del crimen, murió la hija de Enriqueta Díaz. Quién o quienes la mataron, en cambio, nunca fueron apresados. Hoy, el delito ya prescribió. Imagínese, dice la mucama, ya jubilada, y con ese tono resignado que alguna vez fue indignación, que hasta pudieron haber sido declarados ciudadanos ilustres, o tal vez incluso se convirtieron en vecinos famosos, o quizás ya entonces eran reconocidos profesionales o adorables padres de familia con quienes nos juntábamos para comer, reír, bailar, jugar o ser amantes. Hace una pausa y se le sombrece la mirada. ¿Quién sabe?, agrega, y se me hiela la sangre de solo pensarlo. Mire, en una de esas, los asesinos todavía están entre nosotros, vivitos y coleando. Cuando estaba en la secundaria gané el primer premio, que fue en un concurso intercolegial con una novela, que es el día de hoy, que espero que nunca la hayan publicado en ningún lado. Te imaginás, una cosa muy curiosa, aparte para la escuela. Pero después, por algo que me había pasado con una presentación en un certamen, dejé de presentarme a certámenes hasta que vine acá a vivir. Y como nos pasa a muchos de los que nos dedicamos a esto, o juntás plata para publicar o necesitas que una editorial te responda. En mi caso yo siempre viví de esto, de lo mismo, de hacer cine o televisión o editar videos o escribir o dar talleres. Entonces, para mí, presentarme un certamen, a pesar de que por suerte tuve la suerte de ganar premios, porque yo siempre digo que es más suerte que otra cosa ganar premios, siempre me presento cuando hay o dinero o publicación o las dos cosas juntas mejor. Porque es una forma también de que me ingrese plata. No vivo en una casa que es propia, esta casa es alquilada, todo lo que tengo está en este lugar y no tengo otra cosa. Entonces, el ingreso de un dinero para mí es importante, aunque dicen, che, pero son 30.000 pesos, está bien. A mí 30.000 pesos en un mes es un montón de plata. Y si no, la posibilidad de publicar. Tuve la suerte en los últimos años de no haber tenido que pagar para que publiquen, cosa que a otra gente sí les cuesta y les cuesta mucho. Hoy publicar es muy costoso, lo sé porque tuve que publicar nombres propios con Orcalumis, digamos, puso el sello, pero digamos, la publicación la bancamos los 3 que lo hicimos gracias al Fondo Nacional de las Artes que nos dio la beca. Pero hubo que poner ahí un dinero adicional. Pero digamos, ganar un concurso para mí o presentarme a un concurso es en búsqueda de dinero y publicación. Es decir, yo soy un laburante de esto, yo trabajo corrigiendo, dando clínica de obra, talleres y editando video cuando sale. Es decir que sí, es desde ese lugar, no es una cuestión de prestigio, porque tampoco creo mucho en los prestigios de los premios. Es decir, si fui jurado, entonces puedo decir que hay mucho de suerte. He visto cuentos de amigos, cuentos extraordinarios o poemas extraordinarios presentarse a certamen y que no queden y vos decís, ¿cómo no ganó esto? Y después lees quién ganó y decís, ¿cómo ganó esto? Entonces creo que hay mucho de suerte, incluso de algunos míos. Ese día esos 2, 3 jurados se despertaron de algún modo que ese cuento les tocó alguna fibra, pero no sé si mis cuentos han sido los mejores de muchos concursos realmente. Desde el 2008, que fue cuando empecé a presentarme a concursos, hasta ahora, entre premios y menciones y todo eso son 30, más de 30 y pico. Y después los más importantes obviamente fueron el hispanoamericano, con el cual me hicieron viajar a Guatemala, que fue una experiencia hermosa, y yo estoy agradecidísimo de cómo me recibió la gente en Yelan, que es Saltenango, me emociona cada vez que lo recuerdo porque es gente
con una humildad terrible y una generosidad que pocas veces lo ves. Y después, bueno, el de España, el último fue importante, pues un primer premio en España. Y siempre me pasa lo mismo, gano premios con textos que yo digo, ¿cómo este texto ganó allá? Si textos muy locales. El libro que ganó en España, yo te diría que el 80% de esos cuentos que están ahí suceden acá, suceden en esta zona y suceden con cosas que son muy de la zona. Entonces vos decís, ¿cómo? Hay creo que 3, 4 relatos. Es más, hay un relato que me pregunto qué habrán leído los españoles porque es casi de San Martín de los Andes. De Voces del Lácar, Poesía Reunida, que es donde se reunieron los 4 poemarios que ganaron las menciones del certamen del Centro Editorial Municipal de San Martín de los Andes del 2021. Voy a leer el poema que cierra mi poemario, que es Relámpago y Trazo, cuya última parte se llama Despedida. Cuando alcance la cuna, cuando trepe del aire a su limosna protegida, cuando rece por las bocas hambrientas de poesía, cuando trague la tarde en su tormenta de silencios y me pierda de nuevo en la planicie de mi acervo, cuando huya de aquel que seré en breve, cuando cante la risa de mi hijo y me vista del fuego que en el sexo se hace lumen, cuando entienda los ritos de la infamia y la injusticia, cuando baje al canon de mí mismo, cuando anude el canto al horizonte, cuando vuele sin lastre hacia los ojos de mi hija y haga un cuenco con la arena del amor y la ternura, cuando entregue mis manos a la pausa y al abismo, entonces, solo entonces podré darte la maestría profunda del silencio. El libro con el que gané en España, que es Restos Culturales, es un libro que es absolutamente local. Salvo 3 o 4 relatos, el resto sucede todo en esta zona y hay un cuento puntualmente que digo, si alguien fuera de San Martín de los Andes lo lee, no sé qué entiende, no. Sé que se entiende porque lo chequeé antes, viste, con amigos, se lo mando a amigos que están lejos y digo, a ver, ¿entendés esto? Sí. ¿Se ríe de esto? Sí. Bien, listo, funciona. Pero es muy local. Y lo mismo me pasó con el premio del hispanoamericano, con el de Quetzaltenango, que encima el jurado era mexicano, es decir, no era guatemalteco. Es un cuento que sucede acá, es la última nevada, es muy puntualmente en la zona. Habla de algo incluso de acá, de un chanchullo que es por acá, por unas cuadras de acá. Entonces decís, ¿cómo? Bueno, evidentemente esto pasa en todas partes. Del libro Mini voy a leer este microrrelato que se llama Papel. Aún lo conservo, dice, para siempre, mi amor. No me acuerdo quién me lo escribió. Fue muy gracioso enterarme que un microrrelato mío se estudiaba en España, en una universidad, en Salamanca, porque me entero de casualidad, por medio de una amiga que me contacta con un hombre de Centroamérica que había hecho su tesis sobre microrrelato en España, en la Universidad de Salamanca. Entonces dice, sí, yo conozco a un autor de la Patagonia, Marcelo Gobo, que es el autor del microrrelato escrito más breve del mundo, porque hay uno que es El Fantasma, donde no hay nada escrito. Entonces mi microrrelato solo tiene un punto. No sé cómo fue que sucedió esto, pero causó un gran revuelo, especialmente en la zona de Costa Rica, Colombia. Se usó en Twitter como una discusión en torno a si eso era un microrrelato o qué, porque solo un punto. Incluso alguien fue muy interesante, su objeción dice, al menos hubiera puesto 3 puntos. Y yo decía, pero poner 3 puntos, estamos en palos ideológicos distintos. Entonces dije, lo mío es un punto final. Entonces hay ahí una intención que evidentemente esta señora, bueno, una mujer la que lo había escrito, no lo había entendido de tal modo o se negaba a entenderlo de tal modo, ¿no? Y curiosamente ese microrrelato surge para cerrar Mini. Yo dije, ¿cómo cierro Mini? Porque Mini es un librito de microrrelatos, algunos poemas en prosa, que a medida que va avanzando se vuelve cada vez más poema en prosa, menos microrrelato. Yo dije, no, yo quiero cerrar con el tono de microrrelato. Y dije, bueno, pensemos un epitafio para un microrrelatista. ¿Cuál sería? Y dije, punto final.
Yo me voy a poner medio astrológico ahora, porque la palabra viaje es muy importante. Tengo todos los planetas, o una gran parte de mis planetas en casa 9, que en astrología es el exterior, es el extranjero. En teoría yo tendría que haber viajado por todos lados. Bueno, no viajé tanto, es más, creo que fui fuera de Argentina, Chile, el país vecino, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, una vez que justamente mi amigo me invitó a viajar allá a Nueva York, donde él vive, y Guatemala. Es todo lo que he viajado. Pero siempre viajé mucho con el cine, viajé mucho con la literatura. Ahora ya no tanto, porque uno pierde la memoria, con el correr de los años va perdiendo datos, ¿sí? En el disco rígido se te pierden cosas. Pero me pasó estando en Buenos Aires, un momento donde yo había dejado de hacer todo lo que estaba vinculado, prácticamente todo, porque en ese momento saqué La Hojita, una publicación que tenía que se entregaba gratuitamente en confiterías y librerías de Buenos Aires. Pero casi todo había dejado de lado de la cultura y me dediqué a estar un año trabajando como encargado en un pub. Y el dueño del pub tenía parientes de Alemania que venían cada 2 por 3 y me decían, porque vos conocés, no, no conozco, pero ahí en ese lugar hay una calle. ¿Y vos cómo sabés? Por haber leído a tal. Entonces, al leer a ciertos autores me quedaban muchos lugares y para mí es como si hubiera viajado. Me pasó cuando fui a Nueva York, fue muy gracioso, yo sentía que estaba en un set de filmación, porque muchas de esas calles las había visto en películas, o en autores. A mí me gusta mucho la literatura norteamericana de los años 50, mucha de la cual pasó por el New Yorker, por ejemplo, ¿no? El New Yorker es como la revista que los juntó a todos esos grandes cuentistas de los años 40 y 50 y los lanzó al mercado. Bueno, yo estaba leyendo páginas de Truman Capote, de Dorothy Parker, qué sé yo, mientras iba caminando por la ciudad. La literatura a mí me dio la posibilidad de encontrar otros mundos, de poder ubicarme en el otro, en la otredad, de no estar pensando que todo era como yo lo veía, como yo lo pensaba. Me abrió la cabeza desde chico, desde que empecé a entender, por ejemplo, Bradbury, que fue lo primero con lo que me enganché cuando tenía 10 años. Crónicas Marcianas, yo me acuerdo como el día de hoy, cuando leí Crónicas Marcianas, para mí fue ¡boom! ¿Viste como hay el meme ese del tipo? Bueno, igual, para mí fue eso. Obviamente, yo me enganché de entrada con la ciencia ficción, el terror. Poe para mí era como, ¿cómo es esto? ¿Cómo hay un mundo que es así? Y después, bueno, los poetas, que también entré por el lado de los poetas malditos, como todo adolescente, ¿no? Rimbaud, Apollinaire, iba por ese lado. No había manera de escapar de toda esa poesía romántica del siglo XIX francesa, sobre todo. Creo que hay toda una cuestión que tiene que ver con la literatura, con lo que es el mercado literario, ¿no? Con cómo salir. Porque una cosa es como lector y otra cosa es como escritor. Y ahí creo que está muy complicado. Hoy está muy complicado el tema del literario. Lo sé porque hablo con gente de editoriales, con gente que tiene editoriales, con escritores que están conectados a editoriales o que son publicados por editoriales grandes, digo editoriales nacionales o de proyección internacional. Y que autores tengan que esperar 1 año y medio, por ejemplo, para que les publiquen su libro, no sé, Sagasti, sin ir más lejos, ¿no? A mí me llama la atención, más la crisis del papel y todo lo demás. Entonces, hay una situación en la cual los autores tienen que buscar la manera de publicar. Yo igual nunca fui, curiosamente, nunca estuve muy apurado por publicar. El libro que ganó el premio en España tiene cuentos que son 30 años de viejos, ¿sí? Es decir, que nunca dije esto tiene que salir ya. Si puede salir más o menos. Creo que lo que más envejece para mí es el tema de la poesía. Porque con la poesía trabajo mucho más con lo inmediato, ¿sí? Con los cuentos, una de esas no, puede leerse de otro modo. Pero la poesía, cuando pasa el tiempo, se complica para comprender algunos poemas sobre qué está hablando puntualmente, ¿no?
hay cosas que están en clave política, que están en el aire, ¿viste? Que cuando pasa el tiempo, si vos no te das cuenta que se refiere a eso, se complica un poquito. Y ahí empieza a jugar un poco la cuestión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién lo publica? ¿Cómo se publica? ¿Lo pago yo? ¿No lo pago yo? Vamos a medias con los editores. Ahora está esta cuestión del sistema de preventas, que creo que ayuda de algún modo a que el autor no ponga plata para que le publiquen, pero al mismo tiempo corres el riesgo de que si no juntas la cantidad suficiente de ejemplares tengas que poner vos la plata de tu bolsillo. Creo que no se termina de entender que el tipo que escribe, o la mujer que escribe, es un trabajador de la palabra, es decir, labura de eso. Y yo nunca vi, por ejemplo, en todos los años que llevo publicando, nunca vi el 10% de tapa de nada. A lo sumo, Tórtora con la Grieta me da ejemplares, pero digamos, nunca vi un 10% de las editoriales donde publiqué, ni siquiera en España. Creo que no termina de estar muy en claro esta cuestión del escritor como un laburante, como alguien que trabaja. En realidad lo hace. Yo paso horas todos los días sentado escribiendo y corrigiendo y ese tipo de cosas. De El Repliegue voy a leer el poema número 18 de la primera parte de este libro que se llama justamente El Repliegue. Aunque estuvimos ahí, no entendimos la casa está en orden. Apenas si captamos que esa plaza siempre había estado desordenada. Después nos vestimos de negro y pintamos de blanco el lugar para amarnos. Yo ardía con el verde de tus ojos y tu sonrisa, pero esa perfección nunca es eterna. Y escribí un montón de cosas que tampoco entendí entonces, como en un oráculo. Y fuimos brillante piel, combustible para incendiar tinieblas. Me está pasando ahora que por el tema de estar corrigiendo y estar recibiendo material, veo qué es lo que está pasando desde la cocina, desde antes de que aparezcan autores y autoras nuevas. Hay un intento de profesionalizar de algún modo la escritura, en el sentido de hacer talleres, estudiar, cursar letras, como que hay un empuje que yo antes no veía en muchos autores que eran autodidactos, digo como yo. Yo soy autodidacta, yo no estudié letras, yo estudié cine. Y me parece que hay algo interesante ahí, en el sentido en el cual vienen con cierta formación. Con formación por lo menos con respecto al marco teórico, a qué es lo que quieren narrar, desde qué lugar quieren narrar. Pero a veces lo que sucede ahí es que escuchás como un mismo tono, ¿viste? Es como si hubiera una fábrica y falta todavía que crezca la personalidad de cada autor. Sin embargo, lo que veo son últimamente muchas nuevas voces, muchas nuevas letras que están surgiendo con personalidades muy, muy interesantes, es decir, y no gente joven necesariamente. Un poco, la vez pasada no se me acuerdo con quién decía, bueno, Henry Miller empieza a escribir a los 40, ¿sí? Y empieza a publicar a los 45, más o menos para esa fecha. Hay muchos casos así, de 40, 45, 50 años que vos decís, ¿y este es tu primer libro? Sí. Mira vos. Y eso está buenísimo. A la memoria de Irene Grus y dedicado a Jorge Feidenberg. ¿Qué hay de la gracia que prometía la palabra? ¿A dónde fue? ¿Dónde las muertes de esta aurora hoy que tanto hay para sobrevivir? ¿A dónde llegan las partidas que en la noche sus lágrimas pierden sobre la almohada del recuerdo? Esas muertes que no lloraban sino con carcajadas, ¿a dónde miran? ¿Qué hay de tus hijos de carne, tus hijas de voces, tus manos que narran el silencio? ¿Qué de nosotros? ¿Qué mudos nos quedamos acá, en esta intemperie del vivir?
Mi ritual para escribir es, por lo general es con música. Yo soy muy melómano, entonces suelo ponerme música. En este caso es doblemente necesario porque yo tengo el escritorio sin paredes, entonces me entran los ruidos de casa, los chicos que discuten o que gritan o que juegan con los videojuegos, se ponen la tele o ese tipo de cosas. Entonces tengo en algún momento, y tengo una práctica de aislarme naturalmente, pero a veces me pongo los auriculares y digo, bueno, hasta acá escuché, vamos para adelante. Y si no, de noche. Lo que pasa es que con chicos en edad escolar a veces se complica porque uno tiene que despertarse más temprano, ese tipo de cosas. Pero si no, de noche. Antes escribía de noche, me sentaba, mi copita de coñac y dale para adelante. Pero sí, y tengo una cuestión de rumiar mucho los textos antes de sentarme a escribirlos. En una de esas corrijo otros, pero mientras tanto voy rumiando cosas y que cuando terminan más o menos de cristalizarse en la cabeza, bajan a los dedos y a las teclas. Sí. Trato de esperar que algo ahí se termine de formar para ponerme a arrancar con algo nuevo. No necesariamente que esté todo, sino tener claro un punto de partida de donde arrancar, pero que sea bien concreto, que no sea una cosa, vengo más o menos, no, esto, bien. Y después, en una de esas no sé para dónde voy, pero por lo menos necesito poner la llave y poner la primera, que la primera sea clara, si no me pierdo. Y sé que me pierdo porque tengo textos empezados así que digo, ¿para dónde iba? Ni sé, pues, qué sé yo por dónde iba eso. A Sofía y Agustín Gobo. No lo olviden, todo camino es desvío. Les decía a mis alumnos de cine, si ustedes quieren filmar, lo fundamental es que vean películas. Es como Wells cuando quiso hacer Citizen Kane, ¿qué hizo? Se sentó y vio 40 veces La Diligencia. Si uno quiere aprender a escribir, es agarrar los libros, empezar a leer y decir, che, ¿por qué este tipo puso así? ¿Por qué esta mujer escribió así? Y a partir de eso, de esa respuesta o esa intuición que decís, puede ser que haya sido por esto, empezar a intentar, a probar y probar y probar. Y como dicen, fracasar y fracasar cada vez mejor. Bueno, esa es la única guía, digamos, que puedo dar. El resto es totalmente individual, pero me parece que es eso, es tropezar 20 veces hasta que la piedra se haga letra, ¿viste? Y bueno, y ahí vamos. Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.